El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeron: Tengo preparado el banquete que he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego le dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Palabra del Señor. Queridos hermanos, por la misericordia de Dios podemos celebrar el día de hoy el 28º domingo del tiempo ordinario. Dios es bueno y misericordioso y nos permite venir a su casa para alabarle como una sola familia. Y yo quisiera aprovechar al inicio de esta homilía para darles las gracias por su presencia. Sé que han sido meses muy duros en muchos aspectos y el temor tal vez se ha apoderado de muchos de nosotros, la incertidumbre. Pero Dios está de nuestro lado. Tenemos que seguir siendo responsables, cuidándonos y cuidando de los demás. Pero esto no debe ser un impedimento para que vengamos a misa, como ustedes lo están haciendo hoy, y puedan alimentarse de la palabra y el cuerpo de Cristo. Les confieso que esta Semana Santa fue muy difícil, no solo para ustedes, sino también para los sacerdotes. Yo en ese momento me encontraba en mi anterior parroquia, San Brendan, y ver las bancas vacías, sin fieles, durante estas ceremonias tan importantes, de verdad que nos llenaba de tristeza. Pero Dios va escribiendo su plan en nuestras vidas, y solo Él sabe realmente a dónde quiere llevarnos. Y es por eso que, repito, debemos tomarnos de su mano, confiar en Él, ser responsables y seguir adelante. El mundo ha pasado por grandes crisis y han sido superadas. Sé que esta no es la excepción. Así que a levantar nuestro ánimo y darle gracias a Dios, y de manera especial, repito, gracias a ustedes por venir a esta misa. Es 1 hora aproximadamente, 1 hora y media, la que nos reunimos en este sagrado lugar, y siempre es bueno recordar la importancia de concentrarnos en lo que celebramos, evitar cualquier tipo de distracción, sobre todo con los celulares, de manera que en realidad nos alimentemos bien de lo que Dios quiere darnos para nuestro beneficio espiritual. Hoy la primera lectura y el Evangelio están conectadas de una manera especial y nos invitan a meditar sobre el tema de la Eucaristía, uno de los sacramentos que Jesús instituye para alimentarnos no solamente espiritualmente, sino físicamente.
Y la primera lectura, que ha sido tomada de Isaías, inicia diciendo: en aquel día el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Ayer, en la ciudad de Asís, una ciudad medieval, ciudad natal de San Francisco de Asís, se llevó a cabo una ceremonia de beatificación. Esto quiere decir que una persona está en camino a los altares para ser declarado santo oficialmente. Hay también muchos santos anónimos que tal vez no conocemos, pero que han sido personas ejemplares. Pero algunos han dejado un ejemplo tan profundo que se ha decidido abrir causas de canonización para ellos. Y la Iglesia lleva un proceso muy riguroso para poder declarar la santidad de una persona. Y con la beatificación se puede ya dar culto público a esa persona. Luego vendrá la canonización, que es ya el culmen de ese proceso. Y quiero permitirme hablar del testimonio de esta persona porque hay muchos aspectos importantes. Murió solo teniendo 15 años de edad. Nació en el año 1991, recientemente, y murió en el año 2006, es decir, hace 14 años. Él nace en Londres, Inglaterra, de padres italianos. Unos años después ellos regresan a Milán, al norte de Italia, lo bautizan, pero los padres de Carlo no eran practicantes. Eran tal vez bautizados, pero no frecuentaban la iglesia, ni se preocupaban tal vez mucho por la formación en la fe de sus hijos. Sin embargo, Dios se valió de una persona, y fue su niñera, una mujer polaca con mucha fe, quien le enseñó pues la doctrina de la fe cristiana católica, y esto suscitó en Carlo el deseo de pedir recibir la comunión cuando tan solo tenía 7 años. Recibió un permiso especial y a los 7 años él recibió la primera comunión. Lo interesante es que de allí en adelante Carlo iba a la iglesia todos los días y participaba de la Santa Misa. Y siendo pues todavía un niño, una vez dijo una frase muy profunda. Decía: es que la Eucaristía es la autopista que me llevará al cielo. Él practicaba su fe no solamente en su casa, sino en la escuela. Era un jovencito con mucho talento, sobre todo para la tecnología, y la usaba para evangelizar. En ese tiempo tal vez no existía muchas de las redes sociales que hoy tenemos a disposición, pero Carlo grababa videos, y un video poco antes de morir muestra como él dice: estoy destinado a morir. Y en octubre del año 2006 se enferma, se le diagnostica leucemia, y pocos días después, tal vez unas 2 semanas, muere. No hubo tiempo para un tratamiento intensivo, murió, pero dejando una huella profunda, y repito, tan solo con 15 años de edad. Hay otros santos que han muerto siendo muy jóvenes. Santa María Goretti es una de ellas. Pero lo interesante de la vida de Carlos Acutis es que, repito, es un millennial prácticamente. Es de nuestra generación. Y esto tiene que hacernos reflexionar. Porque si un jovencito, siendo tan pequeño, fue capaz de entender la importancia de la Eucaristía, nosotros debemos también llegar a esa meta y valernos
de esta autopista que nos lleva al cielo. Ahora bien, voy a hacer también una acotación muy importante, y es que una cosa es venir a la misa y otra cosa es alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando uno va a un cumpleaños, generalmente hay un cake, un pastel, una torta, como le llamemos. Y muchas personas se quedan hasta el momento en el cual se pica el cake. Comen un poquito y tal vez después comienzan a despedirse. El cake representa pues la alegría, la felicidad que nos une al celebrar la vida de esta persona. Y aunque la Eucaristía es mucho más que eso, obviamente, este ejemplo nos ayuda a entender que venir a la Eucaristía y no acercarse a comulgar es quedar a la mitad del camino. Obviamente, para comulgar en estado de gracia debemos prepararnos, haciendo confesiones frecuentes que nos ayuden a reconocer nuestros pecados y a pedir perdón por ellos. Una vez escuchaba también este ejemplo. Ustedes saben esos globos donde la gente se monta y luego hacen un paseo. Pues para que esos globos puedan subir, ¿qué hacen? Tiran las bolsas de arena que no los permiten subir. Y la confesión es precisamente quitarnos un peso de encima para poder así volar alto a la presencia de Dios y alimentarnos de Él cada vez que podamos. Así que el ejemplo de Carlo Acutis sea para nosotros un aliciente que nos motive realmente a vivir siguiendo la voluntad de Dios, aprovechando las gracias que Él nos concede. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Filipenses. Y San Pablo inicia diciendo en esa lectura: yo sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra. San Pablo era un hombre bien instruido, venía de una familia pues noble. Estoy acostumbrado a todo lo mismo, a comer bien que a pasar hambre, lo mismo a la abundancia que a la escasez. Y luego agrega: sin embargo, han hecho bien ustedes en socorrerme cuando me vi en dificultades. Les voy a poner un ejemplo personal. Cuando yo decidí ingresar al seminario, por allá en el año 1900, ¿qué te importa? No voy a decir la fecha para que no sepan mi edad. Yo pensaba simplemente en celebrar los sacramentos y salvar almas. Yo no pensaba en el dinero, y no es que estoy diciendo que eso esté mal, pero no era mi prioridad. Mi prioridad era consagrarme para servir a Dios y a los hermanos. Obviamente, con el tiempo, al pasar los años, uno se da cuenta de que no siempre va a ser joven, sino que vamos a llegar a esa etapa de la cual les hablaba el domingo pasado en las misas que celebré. Las 4 etapas de la vida del ser humano: niñez, adolescencia, adultez y qué bien te ves. Algún día vamos a llegar a esa 4ª etapa, qué bien te ves. Entonces necesitamos prepararnos para tener una vejez digna. Y esto lo he venido aprendiendo con los años. Pero mi prioridad sigue siendo evangelizar. Porque si yo no tengo eso como prioridad, esta otra parte me va a distraer y voy a buscar mi propio beneficio y no el beneficio del pueblo de Dios. Claro, hay que crear un balance también, porque uno es ser humano, uno se enferma, uno tiene también necesidades. Pero lo que digo es que San Pablo fue capaz también de renunciar a una vida cómoda con tal de llevar a cabo la misión que Dios le había encomendado. Y esto requiere sacrificio. Y hay que honrar la memoria de San Pablo por eso. Ahora bien, lo más importante de esta lectura podríamos resumirlo en 2 ideas. La primera es: cuando Dios nos pone en la posición de ayudar, debemos ser generosos. Debemos ser generosos. La generosidad no se mide cuando yo tengo mucho y doy poco de lo que tengo. La generosidad se vive cuando, tal vez teniendo muy poco,
comparto de eso poco que tengo con los demás. Yo hice los 2 primeros años de seminario en Barquisimeto, Venezuela. Luego fui a Roma y la dinámica de la formación cambió. Pero estando en Venezuela, durante el verano, durante la Navidad, durante la Semana Santa, los seminaristas éramos enviados a hacer misiones, generalmente en caseríos, en pequeños pueblos. Y yo recuerdo muchísimo mi primera experiencia de misión, porque me enviaron a una zona cafetalera, la gente muy sencilla, muy trabajadora, pero me recuerdo que cuando yo llegaba a su casa, porque se organizaron para que en la noche me dieran de cenar, entonces las personas preparaban literalmente un banquete con lo poco que tenían. Y entonces me decían, padre, yo les decía, yo no soy padre, soy seminarista, y seguían, padre, siéntese aquí para que coma. Y luego todos se ponían alrededor y comenzaban a mirarme. Y yo les decía, pero ustedes van a comer conmigo. No, no, padre, eso es para usted. Yo les decía, eso es mucho. Para ese entonces yo estaba fitness. Y entonces yo les decía, siéntense conmigo porque esto es incómodo. Y algunos al final accedían. Pero la anécdota más chistosa es que ya para el día 24 de diciembre, cuando acababa la misión, me invitaron a almorzar a mediodía. Iban a hacer un caldo de gallina, pero yo no tuve tiempo. Entonces tuve que cancelar eso y les dije, perdónenme. En la noche, cuando llegué a la iglesia para la misa de gallo, después de que terminó la misa, tocaron la puerta de la casa parroquial. Y era la señora de la casa donde me habían invitado a comer el caldo de gallina. Y tenía una caja, y dentro de la caja estaba la gallina, viva, cacareando. Y me dijo, padre, aquí está la gallina, no la matamos porque usted no iba a ir, pero llévesela. Entonces lo cómico fue que al día siguiente, entre mis maletas y mis cosas, también metí la gallina en el autobús y llegué a mi casa. La gallina se convirtió en una mascota más, porque animal que entraba vivo a mi casa no se mataba. Pero repito, esto revela la generosidad de la gente. El quitarse muchas veces lo que tienen para darlo a los demás. Eso es algo que yo nunca olvidaré y por lo cual estaré agradecido. Y esta es la segunda idea que les quería compartir. La gratitud de San Pablo, dar gracias a las personas por todo lo que hicieron por él. Y en esto muchas veces nosotros fallamos, incluso con Dios, porque le pedimos a Dios y le pedimos a Dios, y tal vez en algunas ocasiones, no siempre, se nos olvida luego agradecer. Las cosas tal vez muchas veces no van a salir como nosotros queremos. Pero eso no quiere decir que Dios deja de actuar en nuestras vidas. Tal vez Dios tiene un plan mejor. Y con el tiempo te lo va a hacer saber. Así que ese silencio aparente de Dios no es un olvido por parte de Él. Es que Dios está trabajando para darte algo mejor, porque a Dios no le podemos ganar en generosidad. Y por último, llegamos al Evangelio. Yo leí la versión breve. Jesús una vez más se dirige a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, es decir, a los líderes religiosos. Entre ellos habían algunos que no aceptaban a Jesús, que lo rechazaban, que buscaban incluso matarlo. Y por eso Jesús siempre los reprendía, para tratar de suscitar en ellos la conversión. Y Jesús decide enseñarles una parábola, en la cual ellos están representados. Así que vamos a tratar de identificar los personajes de esta parábola. Es el rey que organiza la fiesta de bodas para su hijo. El rey representa a Dios Padre. El hijo que se casa es Dios Hijo, Jesús, el Mesías. La novia con la cual se casa es la iglesia. Y nosotros somos miembros de la iglesia. Estos invitados a la boda representan al pueblo judío mayormente, aquellos que habían recibido la promesa del Mesías en el Antiguo Testamento y que la habían inicialmente aceptado. Ahora bien, ¿qué sucede? Que cuando ocurría una boda, se enviaban 2 invitaciones. La primera era
con una información general. Habrá una boda. La segunda ya daba datos específicos, y por eso decía que estos hombres que rechazan la invitación, están rechazando no la primera invitación, sino la segunda. ¿Por qué? Porque Jesús representa esa segunda invitación. Ahora bien, ellos son indiferentes y desagradecidos con el rey que los invita. ¿Por qué? Porque están disfrutando del bienestar que les ha dado el reino. Y es allí, queridos hermanos, donde la alusión a Dios es pues muy directa. Porque en nuestro día a día, todo lo que nosotros decimos tener realmente no es nuestro, son gracias de Dios que Él nos da para administrarlas. Y algún día Dios nos pedirá cuentas. Pero necesitamos, en realidad, hacer todo nuestro esfuerzo para ser principalmente agradecidos con Dios. Estos enviados representan a los profetas, quienes anuncian, denuncian y renuncian. Y muchos de ellos, como decía también hace unos días atrás, por cumplir su misión sufrieron el martirio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al final estos hombres rechazan la invitación y por eso son castigados. Y es allí donde Dios abre las puertas de la salvación, no solo al pueblo judío, sino a toda la humanidad. Y por eso nosotros el día de hoy somos cristianos católicos. Gracias a que en el Nuevo Testamento Jesús dice: vayan a todas las naciones y bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces quiero terminar diciendo que el profesar nuestra fe cristiana católica es un privilegio que no podemos tomar por hecho. Miren, yo inicié esta homilía diciendo lo difícil que han sido estos meses, sobre todo cuando las iglesias estaban cerradas y no había participación de los fieles. Celebrar misa frente a un iPad, a un teléfono, pues uno lo hacía, pero nada como tener a los fieles, porque todos somos piedras vivas que conformamos la iglesia de la cual Jesús es la cabeza. Y a pesar de que aquí habemos unos cuantos, tu oración, que está en el secreto de tu corazón, es escuchada por Dios. Porque Dios nos mira de manera comunitaria, pero como es todopoderoso, nos mira también de manera individual. Nosotros no podemos hacerlo, pero Él sí. Y por eso debemos estar agradecidos. Queridos hermanos, aprovechemos pues la gracia de recibir la Eucaristía en estado de gracia, repito. Todos somos pecadores. Una vez un sacerdote muy sabio, que era mi profesor de penitencia en Roma, me dijo: Óscar, nunca te escandalices por el pecado que alguien te confiese. Piensa que tú como hombre puedes cometer pecados mayores. Y es así, porque todos somos hechos del mismo barro. Y por eso, si somos quienes somos, es porque Dios es bueno. Así sea.